A ver, ¿cómo se cuenta la historia de un país? No la de los libros, sino la real, la que se vive. ¿Está en sus grandes logros, en los monumentos? ¿O está, no sé, en las conversaciones en una cola para comprar pan, en los recuerdos de un maestro? Hoy nos vamos a sumergir en una colección de crónicas y ensayos que busca justamente eso. El material se llama La Gran Regresión, y es una mirada del autor a la Venezuela de principios del siglo XXI, que es, a la vez íntima y francamente demoledora. Y la propuesta del autor es fascinante, porque, como dices, evita por completo el análisis político tradicional o los datos macroeconómicos. Él se enfoca en las texturas de la vida diaria, en esas grietas por donde se filtra la verdadera historia. Nuestra misión hoy es desentrañar las claves que el autor nos presenta para entender ese proceso de transformación social. Y para eso vamos a seguir el camino que él mismo traza. Nos centraremos en tres ideas muy poderosas. Primero, su concepto de desmemoria como una estrategia política. Segundo, cómo usa historias personales para pintar un retrato de una cotidianidad fracturada. Y finalmente, el increíble contrapunto que encuentra en la vitalidad del arte y la cultura. Perfecto. Empecemos por esa idea que me parece que es el pilar de su diagnóstico, la desmemoria. Cuando leí ese término, la verdad me impactó. El autor no habla de un simple olvido. No, para nada. Es algo mucho más activo. Él lo describe como una cultura que, literalmente, tritura el recuerdo. Exacto. Es una elección de palabra muy deliberada. De hecho, el autor cuenta que toma prestado el término del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Ah, mira. Lo cual ya nos dice mucho. Él ve en la literatura una herramienta para nombrar lo que está pasando. Para el autor, esta desmemoria es una estrategia política increíblemente efectiva, por lo menos a corto plazo. Claro, porque si logras que la gente no recuerde cómo eran las cosas antes, Pierden cualquier punto de comparación. El presente, sea cual sea, se convierte en la única realidad posible. si no hay un antes, no puedes evaluar el ahora. Y el autor lo describe de una forma muy visual. Habla de un discurso teatral, de una escenografía constante. Menciona, por ejemplo, telones que se cuelgan para tapar edificios en ruinas. ¡Qué imagen! Es una metáfora potente. O sea, no arregles el problema, simplemente cúbrelo. El objetivo, según el autor, es dejar las mentes en blanco como ordenadores nuevos, listas para instalarles cualquier narrativa. Y esa idea de borrar y reescribir la memoria la lleva el autor a un terreno muy personal y concreto. El cambio de los símbolos patrios. Justo, específicamente la bandera. Y no lo analiza como un politólogo, sino desde la emoción, desde el recuerdo. Sí, esa parte es muy conmovedora. El autor evoca con una nostalgia increíble a sus maestros de primaria en Lagunillas. Menciona a una profesora Sánchez que le enseñó a acentuar palabras. Es un recuerdo, tangible. Claro, una conexión real. Y contrapone esa memoria personal, esa bandera que él aprendió a querer de niño, con la decisión de cambiarla. La frase con la que cierra esa crónica es brutal. Dice: preservo la vieja bandera de mi infancia, esa promesa de país que entre todos construyamos. Uf, se siente la pérdida de algo más que un símbolo. Para el autor, es la diferencia entre una memoria vivida, orgánica, y una memoria impuesta desde el poder. Y esto lo conecta con otra de sus críticas centrales. El culto al héroe. Eso es, lo que él llama el culto al héroe. Argumenta que esa fijación con las grandes figuras del pasado, con los próceres de mármol, en realidad es contraproducente. Entiendo el argumento del autor, pero, a ver, ¿no podría decirse que recordar a los héroes también sirve para inspirar? ¿Para dar un sentido de identidad? ¿Dónde traza el autor la línea entre lo que es una inspiración sana y lo que él ve como una parálisis? Esa es la pregunta clave, porque la línea es muy fina. Según la visión del autor, el problema no es el héroe en sí, sino el culto. Se vuelve problemático cuando la figura del héroe se convierte en una excusa para la inacción ciudadana. Ah, ya veo. Para reforzar esto, él cita al pensador Rafael López Pedraza, quien decía algo como: el héroe no crea riqueza, prefiere apropiársela. ¿Fuerte? Sí. La idea que el autor desarrolla es que si la sociedad se siente esperar que un nuevo héroe mesiánico venga a resolverlo todo. Pues se libera al ciudadano de su responsabilidad. Exacto.
de construir el día a día. Se fomenta una pasividad, en lugar del trabajo colectivo y a veces poco heroico, que necesita una república para funcionar. Ok, entiendo mejor la distinción que hace el autor. No es borrar la historia, sino cambiar el foco del pedestal a la calle. Y es precisamente en la calle, en la vida de la gente común, donde sus crónicas adquieren una fuerza increíble. Hay una historia en particular que me dejó helado, la del fotógrafo Jorge Recio. Sí, es una historia terrible. El autor nos presenta a Recio como un hombre cuyo oficio es, literalmente, ver y enmarcar la realidad. Un fotógrafo. Alguien que le dedica la vida a capturar esos pequeños detalles que los demás pasamos por alto. Y un día, esa vida, esa capacidad de moverse y ver, se detiene por completo. La bala perdida. Una bala perdida se le aloja en la columna y lo deja inmóvil. ¡Qué imagen tan devastadora! Un fotógrafo, alguien cuyo trabajo es ver el mundo, queda paralizado. La metáfora que el autor construye a partir de ahí es de una dureza Increíble. Y no es nada sutil al respecto. Él eleva esta tragedia personal a un diagnóstico colectivo. Hay una frase en el texto que es un golpe directo al estómago. El autor escribe: Jorge Recio es el espejo perfecto de nuestros días. Tenemos la médula rota y no sentimos el cuerpo que ocupamos. ¡Wow! Para él, la herida de Jorge Recio no es solo física y personal, es el símbolo de una sociedad que en su visión ha perdido la capacidad de sentir, de reaccionar a su propio dolor. Es la desesperanza hecha cuerpo. Totalmente. Esa historia de Jorge Recio es un impacto directo, pero el autor también encuentra esa misma parálisis en situaciones mucho más pequeñas, casi tragicómicas. Pienso en esa anécdota que cuenta de su padre, cuando se le daña la camioneta. Sí, es una escena brillante. El padre está varado, y de la nada aparece un supuesto mecánico que empieza a soltar diagnósticos con una seguridad total. Usando palabras inventadas. Claro, palabras técnicas como «eso es bobina». Pero lo fascinante, y lo que al autor le interesa, es la reacción de su padre. Exacto. El autor nos dice que su padre sabe perfectamente que es una estafa. Se da cuenta de que todo es un montaje. Pero no hace nada. Y ahí está el punto clave. No hace nada. Se deja llevar. Permite que lo engañen a sabiendas. Y es esa pasividad lo que el autor pone bajo el microscopio. No lo juzga como una debilidad de su padre, para nada. Lo presenta como un síntoma social. El autor escribe que su padre se deja vivir como si él mismo fuera el personaje timado de una novela. Es una resignación profunda. Sí, el autor sugiere que es el reflejo de una colectividad que se ha acostumbrado tanto a la trampa que ha perdido la energía para resistirse. Como si el costo de la confrontación fuera más alto que el de dejarse estafar. Justo eso. Es una especie de agotamiento cívico. Y esa sensación de agotamiento y anormalidad normalizada llega a su máxima expresión en otra imagen que el autor describe con un detalle casi de antropólogo. La cola en un supermercado. La cola en un supermercado. Sí, la cola por un paquete de harina. El autor no se queda en la anécdota, describe toda la rutina, la gente llegando de madrugada, las discusiones por los puestos, las horas de espera. Y lo que más le impacta es cómo esa situación, que debería ser una emergencia, una excepción, se ha convertido, en sus palabras, en parte del ámbito orgánico de la vida diaria. Se ha vuelto tan normal como que salga el sol. Entonces, a esto se refiere el autor con el título de su obra, La Gran Regresión. No es un concepto económico abstracto, es hacer cola por harina. Es la energía de todo un país consumida en la supervivencia más básica. Justamente, para el autor, ese es el núcleo de la regresión. No es solo un retroceso económico, es un retroceso civilizatorio. Cuando toda tu capacidad mental y física del día se va en conseguir los alimentos más básicos, se pierde por completo la capacidad de pensar en el futuro. De discutir ideas, de construir algo colectivo. Claro, el autor lo resume con una frase que es un puñetazo. Dice que la vida cotidiana se nos ha vuelto una gran resta. Cada día se pierde algo. Tiempo, energía, esperanza. Todo. Es un panorama desolador el que pinta el autor. Desmemoria, parálisis, regresión. Pero justo cuando parece que no hay salida, él introduce un giro fascinante. Encuentra una paradoja. Sí, en medio de toda esa disolución, la cultura venezolana muestra una vitalidad que él describe como asombrosa.
es el gran contrapunto de su análisis. Y se enfoca mucho en la música. Muchísimo. Obviamente menciona al mundialmente famoso sistema de orquestas juveniles, pero va más allá. Habla de ensambles como el Cuarteto o Gurrufío y destaca un proyecto que para él es clave, la Camerata Criolla. Es increíble pensar que mientras todo parece caerse a pedazos, se esté creando música de ese nivel. ¿Cuál es la tesis del autor sobre por qué ocurre este fenómeno específicamente en la música? Su tesis es muy aguda. El autor observa que los músicos jóvenes más brillantes, muchos con una formación clásica impecable, han llegado a una conclusión fundamental. ¿Cuál? Que su verdadera originalidad y su aporte al mundo no está en ejecutar una vez más a Mozart o a Stravinsky, por muy bien que lo hagan. Su potencial único está en sumergirse en el gigantesco patrimonio musical venezolano, en un merengue caraqueño, en un joropo, en un pasaje. O sea, volver a la raíz, exacto. El autor es muy enfático en esto, y lo cito textualmente. Es allí, y no en otra parte, donde estamos dejando la huella del futuro. Ve en la música una especie de arca. Y no se queda solo ahí. El autor encuentra este mismo fenómeno de resistencia creativa en otros campos. Como el diseño gráfico. Sí, me encantó la historia que cuenta de Óscar Vázquez y el Instituto Neumann. Claro, porque para el autor no es un hecho aislado. Él describe cómo esa generación, de la que Vázquez fue parte, consolidó lo que él llama, y son sus palabras, una de las escuelas de diseño más vistosas, más audaces del planeta. ¡Wow! Una escuela que nació impulsada por el boom petrolero, pero que desarrolló una identidad visual propia, reconocida en todo el mundo. Entonces, lo que el autor está argumentando es que cuando las estructuras sociales y políticas se rompen, cuando las instituciones fallan, el arte y la cultura se convierten en una especie de último refugio de la identidad. Exactamente. Se convierte en un reservorio de la memoria. El autor sostiene que los artistas se transforman en los depositarios de la cultura. Y hay una reflexión suya que lo resume todo de una manera muy poética. Escribe: un país remoto duerme en cada uno de sus trazos como la criatura que quiere ver luz cuando solo nada entre sombras. ¡Qué belleza! Es la idea de que la esencia de un país, su ADN cultural, sobrevive en la obra de un artista. Esperando el momento de volver a nacer en el colectivo. Y el autor cierra este recorrido por la cultura con la poesía. Habla de su alegría cuando poetas como Eugenio Montejo o Rafael Cadenas reciben premios internacionales. Sí, pero para él esto va más allá del logro individual. Claro. El autor lo ve como el reconocimiento a toda una tradición poética venezolana, una tradición que él describe como tan aislada continentalmente como significativa en valores y voces propias. Entiendo. En su visión, cada premio a un poeta es una validación para ese esfuerzo colectivo, a menudo silencioso, que ha ido construyendo un universo literario de una riqueza inmensa. Es la prueba de que a pesar del ruido y la fractura, hay una conversación profunda que nunca se detuvo. Exacto. ¡Qué viaje el que nos propone el autor! Si lo resumimos, partimos de un diagnóstico muy duro, con su idea de la desmemoria como una estrategia para borrar el pasado. Sí, muy duro. Luego nos sumergió en el presente, a través de esas postales de una cotidianidad rota, con historias que duelen porque se sienten universales. Y sin embargo, nos deja en un lugar de una complejidad inesperada, porque nos muestra que simultáneamente a esa gran regresión existe una fuerza creativa inmensa. La cultura como resistencia. Según el análisis del autor, la cultura no es un simple entretenimiento, es un acto de resistencia, un bastión donde se resguarda la memoria y la identidad para el futuro. Para cerrar, me quedo pensando en algo que el autor menciona casi de pasada, pero que me parece fundamental. Habla de una urdimbre cultural. Sí, es una idea preciosa. Esa urdimbre es como un tejido invisible, hecho de consensos, de formas de convivir, de gustos compartidos. Una memoria afectiva. Eso es, una memoria afectiva que se ha ido forjando a lo largo de generaciones. Un tejido que, según el autor, es mucho más resistente y profundo que cualquier proyecto político pasajero. Y creo que la pregunta final que todos estos textos dejan flotando en el aire es precisamente esa. ¿Puede esa urdimbre cultural, esa memoria tejida en el arte, la música y la literatura, ser el hilo con el cual una sociedad pueda, eventualmente, repararse a sí misma?
Es una pregunta que el autor no responde. La deja abierta, como una tarea para quien lee.